Bueno, buenos días. Muchas gracias, Karina, por la invitación, a Diego, a todo el equipo del Ministerio, de los nodos y la innumerable cantidad de personas que nombraron, que efectivamente son también necesarias para llevar adelante el desafío de esta transformación de las políticas educativas, y a todos ustedes por estar acá. Es la primera vez que estoy en Venado Tuerto, así que es inaugural lo mío. Y es un gusto, además, en un teatro tan hermoso, tan lindo que podamos disfrutar. Bueno, buenos días otra vez. Ahí está el título, pero más allá del título, lo que traje para compartir con ustedes quizás no sea algo novedoso, no sea algo demasiado innovador, sino que me parece... mi intención, siempre que comienzo una charla con docentes, con directivos, con la gente que efectivamente cotidianamente está en el sistema educativo, me parece que de lo que se trata es de compartir experiencias, ¿no? No tengo una verdad revelada, ni una solución, ni una receta mágica, sino que son ustedes los protagonistas de las transformaciones cotidianas en las instituciones. Y desde la academia, desde las investigaciones, me parece que nuestra tarea es más bien compartir con ustedes cuestiones, hallazgos, miradas de aspectos que nosotros observamos en el sistema educativo, pero precisamente para compartirlos, ¿no? Para discutirlos, para tensionarlos, para que ustedes digan también, y acá esto es completamente diferente a lo que estamos mostrando, y acá eso pasa de otra manera, o acá lo pensamos de tal o cual forma, y que eso permita el intercambio. Me gusta mucho una frase que le escuché alguna vez a Inés Dussel, que ella contaba que en muchas ocasiones Inés Dussel, ¿no? La pedagoga, que en muchas ocasiones le preguntaban, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Y que ella respondía, bueno, no sé qué hacemos en realidad, sino que tenemos que pensar juntos qué hacer. Me parece que estos espacios precisamente lo que permiten, lo que posibilitan, lo que habilitan es generar el momento, el encuentro para que precisamente pensemos juntos, así que de ese lado va la charla. Así que si quieren incluso interrumpir, no pueden tomar mate, pero pueden interrumpirme, ¿sabes cómo? ¿No? Sistema educativo. Bien. La denominé de esa manera porque precisamente estamos ante desafíos del sistema educativo que tiene una configuración distinta a la que conocíamos. Es decir, el sistema tiene muchas tradiciones, tiene una historia, tiene una forma de establecer prácticas a su interior que son muchas veces tradicionales y que, como todos ustedes saben, son formas de hacer que están asentadas y sedimentadas en las instituciones, ¿no? Todos cuando llegamos a una escuela preguntamos si se junta plata para el regalo de la directora o no, ¿no? Si hay que poner plata o no para el café, y eso dependerá también la relación que cada uno tenga con la directora, ¿no? Si pone, con el director, si pone plata para el regalo o no, pero así como esos elementos más niños, también hay formas y prácticas, maneras de dar una clase, por ejemplo, que uno no sabe de dónde sale, sino que están ahí presentes en las tradiciones del sistema, pero que ante una nueva configuración, ante desafíos que son distintos, requieren que los pensemos desde nuevas miradas. Y precisamente esos desafíos de hoy son un mundo de incertidumbres. Entonces, lo que traje para compartir con ustedes tiene 4 momentos. Una breve descripción de algunas características del sistema educativo que nos permitan un poco ponernos en contexto, y para eso también vamos a ir a la historia, porque muchas veces la historia nos ayuda a pensar el hoy. A veces creemos que las dificultades son nuestras y en realidad no son de los actores, sino que son de las tradiciones que están asentadas en las instituciones, y en todo caso conocerlas nos ayuda a cambiarlas, ¿sí? Y me parece que eso es el gran aporte de la mirada histórica sobre el sistema. Después, las tensiones entre la temporalidad de la propuesta escolar y las formas de vivir la temporalidad de las nuevas generaciones. Es decir, hay una tensión muy fuerte entre lo que el sistema educativo piensa, o la manera en que el sistema educativo piensa el tiempo, y la forma en que las nuevas generaciones transitan por ese tiempo.
Ojo, también nosotros, ¿sí? Nosotros también como adultos estamos vinculados y atravesados por una manera por una temporalidad que es distinta a la que creemos que tenemos, ¿sí? Pero bueno, nos gusta más bien señalar que son los jóvenes los que les pasa eso y no solo a nosotros. Pero en todo caso, ahí tenemos un problema, tenemos una paradoja, tenemos tensiones que también es necesario pensar. Y esto lleva a cuáles son los sentidos de la escuela en la actualidad. Esto tiene como mucho eco, ¿no? ¿Pero ustedes me escuchan bien? Sí, bien, perfecto. Es una especie de stand-up, ¿no? Ahora que está como medio de moda el stand-up y todo esto. ¿Tabacacho Buenaventura o la formación de escuela abierta? A ustedes les tocó la formación de escuela abierta. ¿No? Es lo que toca. Toca lo que toca. Bien. Y por último, los desafíos y cómo enfrentarlos, ¿no? Y quería empezar con esta imagen que quizás sea familiar para muchos de ustedes, que tiene que ver con cómo pensamos la igualdad en el sistema educativo, ¿no? Esta cuestión, por eso ir a la historia nos ayuda a pensar cómo es la universalidad, cómo se jugó la homogeneidad y a qué llamamos incorporación diferenciada, ¿no? En el sistema educativo nos encanta pensarnos así, decimos que no, pero queremos que sean así los estudiantes, ¿no? Formados, rectos, mujeres por un lado, varones por otro, sin ningún tipo de diferencia entre ellos, y en realidad hay cientos de mujeres que tienen experiencias completamente distintas. Y nosotros en el sistema educativo creemos que porque tenían el pelo de la misma forma y porque usaban un guardapolvo blanco, eran iguales. Y esto no quiere decir con esto que no anhelemos la igualdad, sino todo lo contrario, sino precisamente cómo la vamos a construir a esa igualdad. El sistema educativo, la igualdad se construyó, bien o mal, pero a través de la homogeneidad. Ese famoso crisol de razas, como nos gusta pensarnos a los argentinos, deja fuera muchas razas. Es decir, no es un crisol tan integrado como efectivamente tendemos a pensar, y el hecho de tener un guardapolvo, un uniforme del mismo color, no nos hace per se iguales, sino que son procesos que es necesario que ocurran en paralelo. Muchas veces en el sistema educativo lidiamos con esto que Beatriz Sar lo cuenta, ¿no? en La máquina cultural, haciendo referencia a su tía Rosita, de creer que porque llama al peluquero del barrio y los rapa a todos los varones y le pone trenzas al peinado de las mujeres, ya son iguales, ¿sí? Y esa igualdad implicaba dejar afuera lo que soy, implicaba que el joven, que el niño, que la niña se transformara en una cosa distinta a lo que efectivamente son. No digo que esa operación fue exitosa, ¿sí? De hecho, nosotros somos los exitosos del sistema, por algo estamos acá. Pero esa operación fue exitosa con nosotros y dejó de lado a otro montón de gente que no se adaptó a esa construcción homogénea que el sistema educativo proponía. Entonces digo, efectivamente no podemos seguir pensando desde esa igualdad de construcción de la homogeneidad. ¿Qué era esto también? ¿No? Nos enternecen, son divinos, pero bueno, son así y tienen que ser así y no hay forma de que sean de otra manera, ¿no? Y como ustedes están en las escuelas, ya nadie forma así, ya nadie toma distancia, o ustedes insistirán en que tomen distancia y no lo hacen, y que no se mezclen mujeres y varones y se mezclan, en que las filas sean respetuosas de no sé qué orden, y ya no lo son, porque los chicos forman de esta manera. Están en las escuelas, hay elementos reconocibles de la infraestructura escolar, hay una bandera argentina que digo, ¿no? Y falta un perro, ¿no? Que siempre... digo, si hay algo que uno puede decir cuáles son los elementos simbólicos, ¿no? Hay tanta producción sociológica y demás, no, los elementos simbólicos del sistema educativo son una bandera, una campana y un perro, medio, ¿no? De raza que digno, nos falta que en cualquier momento entre uno, ¿no? Si no, uno siente que no está en una escuela, no sé si les pasa eso, ¿no? Pero, bien, entonces, ya forman así los chicos, ya van vestidos de maneras distintas,
son diversos entre sí, hay elementos efectivamente, esto no significa que arrasen con el sistema, no son bárbaros, ¿no? Pero son distintos a cómo éramos nosotros, a cómo era hace 100 años. Y yo diría por suerte, recién cuando hablaban Karina en su presentación y Estela es la responsable de acá del nodo, yo me anotaba, bueno, cómo varias de las cuestiones que ellas mencionaban son efectivamente el triunfo de la transición democrática. Es decir, muchos de los problemas que hoy, o de las cuestiones que hoy creemos como problema del sistema educativo, en realidad es el triunfo de la democracia. Digo, que haya una crisis de autoridad, que haya una crisis educativa, efectivamente por suerte la hay, porque quiere decir que esa manera autoritaria de pensar la autoridad ha cambiado y que efectivamente necesitamos herramientas distintas desde las cuales construir una autoridad que es necesaria, pero que no puede ser esa autoridad por miedo, que no puede ser la autoridad solamente por el establecimiento de una jerarquía, sino que requiere de bases distintas en su construcción. Como ustedes saben, ya nadie respeta al docente por ser docente. Y eso no está mal, porque implica que el docente tiene que ganarse el respeto cotidianamente en su accionar, en su hacer. Tiene que demostrar que merece ese respeto, porque efectivamente es en el hacer, en la práctica, en el cual uno logra establecer relaciones y vínculos con los otros. Si no logramos vincularnos con el otro, no hay propuesta educativa alguna posible. Si no establecemos ese lazo con el que es diferente, con el que es distinto, con el que es, hasta diría yo, extranjero a mis ojos, extranjero en el sentido del extrañamiento, no hay lugar posible para lo educativo, ¿no? ¿Cuáles son esas características del sistema educativo que hoy tienen un peso y que es necesario conmover? Digo, ¿no? Volvemos a mirar estas características hacia atrás porque sabemos que perduran y porque sabemos que necesitamos moverlas, ¿no? Tenemos una forma escolar con un currículum extremadamente humanístico, ¿no? Que eso no está ni bien ni mal, todo lo que voy a decir acá no es ni bueno ni malo, ¿sí? Digo, me parece que tenemos que pensar lejos de categorías morales, ¿no? Acá no se trata del bien y el mal, sino de fenómenos que ocurren. Quizás nos gustaría que los jóvenes fueran de otra manera, no lo son. Quizás nos gustaría que nuestros estudiantes fuesen distintos, no lo son. Entonces uno tiene que educar a lo que tiene enfrente. No puede definir de antemano un prototipo de lo que quiere educar y lo que no, porque toda persona es educable. Y por lo tanto, si partimos de esa premisa, efectivamente no puedo poner como distancia, como dificultad, el hecho de a quién tengo enfrente, ¿no? Entonces, decía esto porque efectivamente nuestro sistema lo que fue dejando de lado es todos los saberes manuales, todas las habilidades de otro tipo fueron descartadas y cuesta mucho incorporarlas y reconocerlas como legítimas. La otra cuestión que hacía referencia antes, eso de la igualdad por homogeneidad, ¿cuál es la gran dificultad de esa construcción? El temor a la diversidad. Tenemos pánico al que se sale de la norma, tenemos pánico al que es distinto. No digo todos, ¿no? No estoy exagerando, ustedes como son excelentes docentes seguro no, pero digo, las dificultades están insertas en el sistema e insisto, no son de los docentes, son del sistema. Porque si el sistema construyó la igualdad a partir de la homogeneidad, automáticamente me salta un radar cada vez que tengo a alguien diverso. Y cuando digo alguien diverso es sexual, social, étnico y la lista de diversidades que quieran incorporar y agregar allí. Entonces, estas dificultades para trabajar con la diversidad, que es hoy lo que tenemos que hacer, porque las sociedades hoy son diversas. Las sociedades hoy son plurales, las sociedades son distintas, son heterogéneas. No hay un único modelo de joven, no hay un único modelo de docente, no hay un único modelo de niño o de niña, sino que no hay un único modelo de familia, no hay un único modelo de escuela. Tenemos que trabajar en esa diversidad, en esa heterogeneidad y
Por eso hacía referencia a esto del origen del sistema y cómo nos dificulta ese trabajo. ¿Por qué? Porque además nos lleva a un sentimiento de nostalgia, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Entonces, pero esto antes no pasaba, y claro que antes no pasaba, pasaban otras cosas, ¿sí? Cuando decimos, no, pero nosotros de jóvenes éramos de una manera, generalmente tendemos además a recordar lo bueno que hacíamos y no lo malo, ¿no? No, nosotros, nadie se emborrachó de joven, nadie, ¿no? Digo, todas estas cuestiones que pareciera que éramos, si nosotros siempre estudiábamos, éramos aplicados, ¿no? Hacíamos caso, ¿no? Todo lo que y no era así, ¿no? Bastaría preguntarle a nuestros padres, a nuestras familias, si efectivamente éramos así, pero lo que quiero señalar con esto es que la nostalgia por el pasado dificulta el presente. Porque si yo estoy todo el tiempo añorando una escuela de antes, no puedo trabajar con la escuela de hoy. Hay una frase que dice François Duvel, que es un pedagogo francés, que me parece maravillosa, que por eso se la robo, que dice algo así como: los docentes tienen una nostalgia de una escuela que ni siquiera conocieron. Entonces, ¿cómo esa nostalgia, una añoranza de una escuela, ¿no? Porque ¿cuál es la escuela del pasado? Y uno dirá, bueno, hace 30, 40 años, hace 15, hace 20, muchos de ustedes no conocieron esa escuela. Su escolaridad fue ya en la que se suele criticar, y sin embargo están acá, ¿no? Entonces quizás tan mala no fue, ¿no? Y tan malo en los últimos años no nos ha ido. Entonces esta cuestión de la nostalgia sobre el pasado nos dificulta poder trabajar en el presente. Y tiene otra cuestión más, que es la cuestión de la jerarquía, ¿no? Lo que nosotros hacíamos sí estaba bien, lo que hacen hoy está mal, ¿no? Entonces aparece como parámetro de juzgamiento moral de las nuevas generaciones. Tenemos, les decía, un nuevo contexto que es heterogéneo y que persisten un montón de desigualdades, ¿no? Ahí hay una serie de autores citados, ¿no? Desde lo que plantea Flavia Terigi de las dificultades entre las trayectorias reales y las que el sistema espera. Tenemos muchos problemas en el sentido de, por ejemplo, en la secundaria se planifica de 5 o 6 años y nuestros jóvenes tardan, la mitad de los jóvenes tarda más en terminar la secundaria, en cuestiones de sobredad. Es decir, aumentó mucho la cobertura del sistema, pero eso no significa que no tenemos dificultades en cómo se atraviesa, cómo se transita por el sistema, ¿no? Aparecen desigualdades de distinto tipo, también trayectorias inaugurales, lo que llamamos en nuestros trabajos. ¿Por qué? Porque inauguran en la familia la posibilidad de la experiencia escolar. Es decir, hay muchos jóvenes hoy que son los primeros en su familia, en su grupo de amigos, en poder llegar al nivel secundario o al terciario, y esto implica un quiebre fundamental en la trayectoria familiar, ¿no? Quería mostrarles una imagen, para un gráfico en realidad, para que veamos el impacto que tiene esto. Fíjense, 2001 es el azul y 2010 es el rojo. Si uno mira cómo creció la cobertura, olvídense primaria, ¿no? Primaria es nuestro caballito de batalla porque siempre fue el nivel que supo trabajar con la inclusión. Digo, ¿no? Hay una cosa interesante ahí a pensar de cómo primaria puede resolver cosas que para secundaria y nivel inicial parecieran imposibles. Y por eso también me parece importante esta cuestión de los diálogos, porque la primaria históricamente la primaria siempre fue para todos, ¿sí? Y si uno mira entre el 2001 y 2010 no cambia, porque ya estaba el 99% de los pibes, de los chicos y chicas en la primaria, ¿no? Y está lleno de dificultades y de cuestionamientos sobre por qué la secundaria no puede y sí lo pudo la primaria, ¿no? Entonces ahí hay algo a mirar que me parece que es interesante. Incluso post ley federal, incluso con una serie de transformaciones, la primaria siempre mantuvo la cobertura. Pero fíjense cómo aumenta en 3 y 4 años, que también es un nivel que tiene dificultades, porque la cobertura de inicial es baja en
todo el país. Estos son datos de todo el país, ¿no? Y fíjense qué pasa en secundaria. Los que tienen entre 15 a 17 años. Crece pero muy poco, es decir, la cantidad de jóvenes que sigue fuera de la escuela secundaria son todavía bastante. Estoy allá, me abrí demasiado de la computadora. Pero fíjense, si uno mira en secundaria, en el 80 estaba el 42% de la población, en el 91 el 60%, en el 2001 el 72% y en el 2011 el 85%. Es decir, en secundaria es donde más ha crecido la tasa de cobertura. Como decía antes, esto no significa que de ese 85 terminan todos, sino que termina la mitad. Como también terminaba la mitad en el 80. Como también terminaba la mitad en el 91. Es decir, fíjense que hay un aumento exponencial en el nivel. Cuando nosotros decimos la escuela de antes es el 42% adentro. Es la mitad de ese 42% terminando la secundaria. ¿Sí? Eso es lo que supuestamente añoramos, una escuela bastante excluyente, ¿no? Bien. Esto no nos pasa solo a los argentinos nos encanta pensar que ocurre solo con nosotros. No somos tan particulares, sino que si uno mira las tasas de cobertura de otros países en el nivel secundario, va a ver que Chile, Uruguay, Colombia, Perú tienen tasas similares. ¿Sí? Todos los países están atravesando por este proceso de universalización de la escuela, por leyes educativas que establecen la obligatoriedad del nivel secundario y por un proceso de, si se quiere, mayor democratización, al menos en cuanto a las posibilidades de acceso a algunos niveles educativos. Claro que este acceso es muy desigual, o continúa siendo desigual. Solamente, no los quiero aburrir mucho con estadísticas y demás, prometo que esto es lo último, o casi, pero también es importante mirar esto, porque si uno mira el clima educativo del hogar del que provienen los chicos, va a ver que los que vienen del clima educativo alto tienen una tasa del 92% casi. Si vamos a medio, baja, y si vamos abajo, baja todavía más. Entonces persisten esas desigualdades al interior del sistema. Es decir, que uno tenga un sistema de mayor cobertura no significa necesariamente que no sea desigual, sino que hay que observar las desigualdades que se producen al interior de cada nivel. Las desigualdades que se producen en inicial, las desigualdades que se producen en primaria y las desigualdades que se producen en secundaria. ¿Por qué me meto más con secundaria? Porque efectivamente es el nivel que tiene más dificultades. No por nada, sino porque la secundaria era el nivel que seleccionaba. Y por lo tanto, como era el nivel que históricamente tenía la misión de seleccionar, la secundaria no era para todos. Y nadie se preocupaba si había chicos y chicas que dejaban la secundaria. A nadie le importaba. Era percibido como algo lógico, como algo casi que demostraba el éxito de la función del sistema. ¿Sí? Porque esos chicos y chicas se iban a incorporar en otro tipo de trayectorias. ¿No? Hoy por hoy, en tanto en cuanto la educación secundaria es obligatoria, esto implica que tenemos que efectivamente enseñarla a todos. No nos queda alternativa que enseñarla a todos, nos guste o no. ¿Sí? Porque efectivamente la misión del nivel es distinta a la de sus orígenes. Y por lo tanto, ahí aparecen las dificultades, porque nuestras prácticas están acostumbradas a la selección y no están acostumbradas a una educación inclusiva para todos. Entonces ahí es donde aparece precisamente la tensión. El nivel secundario, no sé cuántos hay acá de secundaria, pero está muy habituado a asemejarse a la universidad, ¿no? En esta cuestión de la cátedra, yo soy el que sabe, ¿no? Y como voy a tratar de mostrar, estamos atravesando transformaciones culturales que hacen que ese lugar de saber esté en una posición bastante más tambaleante, ¿no? Y que por lo tanto sea necesario desarrollar o desplegar otro tipo de prácticas educativas en las instituciones. Esto lo paso muy rápido, pero
también ocurre en el nivel superior, o sea, la Argentina está ya bien a la izquierda, tiene el 32% de asistencia al nivel superior en la franja 18 a 24 años. Y cierro con esto, también aumentó la cantidad de universidades nacionales y también aumentó la cantidad el porcentaje de población de 25 años y más con nivel superior o universitario. ¿Bien? Bueno. Lástima que no se pueda tomar mate, porque yo me tomaría unos mates, pero bueno, no puedo ir contra las normas sacras del sistema. Bien. Entonces, este triunfo de la ampliación de la matrícula se da precisamente a la par de un proceso de fragmentación educativa. También recién me anotaba, ¿no? Pareciera que pasamos de esa construcción de la igualdad por homogeneidad a la universalidad en la fragmentación. Es decir, tenemos un sistema más universal, pero también es un sistema más fragmentado. Y por lo tanto ahí el desafío es que esa fragmentación no se transforme en desigualdad, que las experiencias educativas sean similares más allá de la institución en la que uno estudia, ¿no? Ese es como el gran desafío que tenemos, porque efectivamente aumenta la cantidad de establecimientos, aumenta la diversidad de propuestas, hay una fragmentación en el sistema educativo. Bueno, esa fragmentación no tendría, o nuestro desafío es precisamente evitar que derive en el incremento de las desigualdades. Pasemos ahora entonces al tercer punto, porque ya en realidad se me fue bastante el tiempo, pero ¿vienen bien hasta ahora más o menos? ¿No se van a dormir? Bien. De cómo pensar las temporalidades entre la escuela, la propuesta escolar y las nuevas generaciones, ¿no? Esta cuestión de, todos nosotros lo sabemos, tendemos a pensar a la escuela como ordenadora, como una etapa casi natural en el desarrollo biológico de las personas, ¿no? Bueno, les tengo una pésima noticia, ese desarrollo biológico no es tal, ¿no? La juventud, la infancia son unas construcciones sociales. Durante muchísimos años no había jóvenes en el sentido de que hoy le damos a la categoría juventud. Durante muchísimos años no había una idea de familia como la concebimos hoy, porque los niños, los bebés eran separados del seno materno y eran amamantados por doncellas. Es decir, hay una construcción cultural de las edades que no, como no quiero que me odien, no voy a profundizar mucho en eso, pero que que es bastante particular cuando pensamos en un sistema educativo y en ciertas figuras también de vínculo con los estudiantes, ¿no? Pero digo, efectivamente hay una construcción social de las edades que difiere de acuerdo a cada momento histórico. Y en el cual el sistema educativo es un actor central, ¿no? No existe la adolescencia, no existe la juventud sin el sistema educativo. Se inventan casi a la par en el momento en que se empiezan a masificar los sistemas educativos, en el momento en que hay personas que pueden disponer de mayor tiempo libre, ¿sí? ¿Y por qué planteo esta idea de tiempo libre? Porque en unos minutos voy a intentar hablar sobre eso, que en realidad la escuela es un lugar de tiempo libre, contrariamente a lo que tendemos a pensar que es un lugar de tiempos ordenados y estructurados, sino que precisamente la escuela es aquello que libera a los jóvenes, a los niños y a las niñas de las obligaciones que tienen en otros ámbitos. Entonces se transforma en ese lugar liberador, a diferencia de ese orden y estructura que tanto nos gusta sostener en el sistema educativo. Bien. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque una de las funciones del sistema educativo es colaborar en la co-construcción de los marcos temporales. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mismo que la fábrica, ¿no? El horario de ingreso y salida de la fábrica, el horario de ingreso y salida de la escuela, el momento que uno ficha en la oficina, uno ficha, el horario de tal o cual cuestión, nos organiza la vida. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando
y esto no es una crítica bueno, no me voy a meter por ahí, pero bueno, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo decirlo? Yo tengo hijos, ¿no? ¿Qué pasa cuando mis hijos no van a la escuela? Tengo que armar un quilombo bárbaro de organización, como nos pasará a los que tienen hijos, ¿no? Es decir, ¿dónde los meto? ¿Dónde van? ¿Qué hago con ellos? ¿Falto al trabajo? ¿No falto? ¿No? Jornada institucional, ¿dónde están los chicos hoy? ¿No? Bueno, y qué sé yo, ¿sí? Ahí hay un desafío de pensar también en paralelo la escuela, qué ocurre cuando nosotros nos formamos, ¿no? Bueno, podemos formarnos con los chicos en las escuelas o de alguna manera. Bueno, esto, ¿sí? Bueno, lo que quiero decir es que cada vez que el sistema educativo, los 15 días de vacaciones fueron un caos para mí, ¿sí? Yo no me puedo tomar vacaciones, ¿no? No los quiero mandar a una colonia porque ya van meses a lugares encerrados, ¿no? Con todos ustedes. Bueno, ¿sí? Otra vez darle a gente como ustedes, a mis hijos, ya sería medio complicado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, me desorganiza la vida, ¿sí? Todo esto para decir, no quiero seguir peleándome con esto, digo que el sistema educativo nos estructura el tiempo, ¿sí? Es esto que trae Elías. El tiempo es un sistema de coacción, ¿no? Nos organizan los relojes, los calendarios y demás, nos estructuran esa cotidianeidad. Ahora bien, esos modos en los cuales nosotros vivimos la temporalidad son esos modos analógicos, ¿sí? Donde siempre se va para adelante, ¿no? Frente a una temporalidad digital que tienen las nuevas generaciones. Para los jóvenes no hay horarios. Para los jóvenes no hay discos de vinilo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros crecimos, ¿no? Donde se compraba el disco de vinilo. Lo voy a... ¿Sí? ¿Escuchan un poco? ¿No? Yo compro el disco, pongo el lado A. No pongo el lado B. ¿Sí? Nunca empiezo por el lado B. No adelanto la púa del primer tema al quinto. Era un sacrilegio. ¿Sí? Digo, nuestro consumo, nuestra educación sentimental está vinculada a una ordenación del tiempo también, ¿sí? Que nos permitía ser los exitosos del sistema educativo. Porque entonces, como sé que hay un orden, después sé que también hay un orden de primero, segundo, tercer, cuarto, quinto grado, ¿sí? Hay una estructura. Nuestros consumos culturales también eran estructurados. Después llegó el CD, entonces aprendimos que uno puede pasar directamente a la canción 10, que no tenés que escuchar de la 1 a la 9 porque no te gustan tal vez. Y que igual nosotros escuchábamos porque, ¿sí? Bueno, y de ahora aparecen las playlists, entonces uno va y viene, ¿sí? Y construyen y producen consumos de músicas distintas y no escuchan un disco entero. Y quizás no saben en qué disco, cómo se llama el disco donde está tal canción. Porque tampoco esperan una semana para saber qué pasa en la novela, ¿sí? Se bajan los capítulos de una serie y la ven el fin de semana, ¿no? Porque cuando juegan en las consolas y demás, se involucran sus emociones. Saltan, gritan, pegan, ¿no? Y nosotros en el sistema educativo le pedimos que hagan todo lo contrario, que se queden quietos y que miren al frente, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes ahora, aunque estén pensando en otra cosa? ¿Sí? Ustedes incorporaron los atributos que exige el sistema educativo, que es básicamente mirar al frente, ¿no? Bueno, los jóvenes no los pueden incorporar porque se aburren, porque hacen varias cosas a la vez, porque nosotros también estamos en una reunión y chequeamos el celular. Porque nosotros también estamos pensando si esta noche que vamos a comer ravioles o... ¿sí? Porque nosotros también estamos pensando los problemas o alegrías que tenemos. Porque podemos hacer varias cosas a la vez. Cuando decía al principio que esta temporalidad también nos toca a nosotros, es que también estamos socializados en este marco. No es que estamos por fuera
de los procesos de la transformación cultural. Nosotros estamos atravesados por esas transformaciones culturales. Lo que pasa es que combinamos distintas capas de socialización. Las nuevas generaciones nacen en estas transformaciones culturales, donde todo ya y aquí y ahora, donde creen que pueden acceder a los consumos de manera inmediata, donde no hay pasado, presente ni futuro, donde las trayectorias ya no son lineales. Nosotros, ¿qué hacíamos? Terminábamos la secundaria, conseguías trabajo o te ibas a estudiar, conocías a alguien, te independizabas, te casabas, tenías hijos y trabajabas 30 años en el mismo lugar. Y te ibas los 30 años al mismo lugar de vacaciones y votabas 30 años al mismo partido político. Ese mundo no existe más. Lamento por el padre que está por ahí, no sé si se fue o no, ¿no? Pero digo, ese mundo estructurado no existe más. Nos separamos, cambiamos de trabajo. De hecho, la docencia es uno de los pocos lugares de resistencia del mundo anterior, donde uno puede persistir, sobrevivir 30, 25, 35 años en el mismo trabajo. ¿Sí? Claro que va haciendo cosas distintas, pero si uno piensa en cómo son los trabajos hoy, los trabajos son muy diferentes. En parte porque son más precarios, ¿sí? Entonces el trabajo precario para los jóvenes sectores populares, cuando vos les dices la incertidumbre, yo tenía miedo con el tema de poner el título de incertidumbre, porque hace unas semanas o meses, ya no me acuerdo, el exministro hablaba de, bueno, que los jóvenes se tienen que adaptar a la incertidumbre. Bueno, no, a ver, obviamente que hay un mundo de incertidumbres, ¿sí? Y eso otra vez no es ni bueno ni malo, nos gustaría que fuera distinto, que fuera más integrado, pero no lo es. Ahora, eso no significa que la incertidumbre no esté desigualmente distribuida. No es lo mismo cambiar de trabajo para un joven de sectores altos, donde no me importa si al año cambio de trabajo, me voy de viaje y siempre voy a volver a una trayectoria exitosa. Siempre voy a tener un vínculo que me permita reintegrarme. Que la incertidumbre para un joven de sectores populares. Que la incertidumbre para un joven de sectores populares es: mañana me rajan de ser repartidor de pizza y tengo que ver qué otro trabajo precario, sin derechos sociales, sin nada, me consigo. ¿No? Bueno, ese es el mundo con el que lidiamos de las escuelas. No es un mundo de trayectorias lineales, sino de lo que algunos sectores, algunos académicos llaman las trayectorias laberínticas o trayectorias yo-yo. ¿No? ¿Vieron el laberinto? El laberinto es es fascinante, ¿no? El laberinto a lo Borges, ¿no? Ya que estamos con lectura, enseñanza, ¿no? Todo, ¿no? Laberinto borgiano, ¿no? Esta cosa borgiana es muy atractivo porque el laberinto permite perderse. Y todos nos queremos perder a veces, ¿no? ¿Cómo me dio? A veces nos gusta perdernos porque tiene la posibilidad de la creatividad y de poder salir y ver qué vas a hacer con eso que tenés ahí, de poder ser creativo y ser innovador. Ahora, el problema de esa trayectoria del laberinto es que a veces no encontrás la salida. Entonces, si uno piensa esto para lo que el sistema educativo da o pide para jóvenes de distintos sectores sociales, bueno, unos siempre van a encontrar la salida del laberinto y otros nunca la van a encontrar. Ese es el desafío que tenemos hoy. Cómo educar, qué herramientas damos en un contexto de mayor incertidumbre, y que es una incertidumbre desigual, ¿no? Esa incertidumbre no nos golpea a todos por igual, sino que está desigualmente distribuida. Quería traerles dos libros para pensar el tiempo, ¿no? Hay un libro clásico, no se ve nada la foto, horrible, pero bueno, es un libro de McLaren, Peter McLaren, que se llama La escuela como performance ritual. Es un libro clásico de la década de los años 70 de la pedagogía crítica, y lo que él tiene muchos puntos interesantes, pero lo que traía acá para compartir con ustedes es que él plantea una diferencia entre lo que es el estado de la esquina y el estado del estudiante. Estudié en una escuela católica en Canadá, así que me amigo con el padre
no se me enoja. Digo, estudia en una escuela católica en Canadá y dice, bueno, ¿qué pasa con el tiempo? Se pregunta él, ¿no? Bueno, la campana, el sonido del timbre, es el momento en el que los jóvenes pasan del estado de la esquina al estado del estudiante. El estado de la esquina, ¿qué es? El momento en el que pueden disfrutar y desarrollar sus emociones. Si uno va a la salida de cualquier escuela y les pasara, se hacen bromas, hablan alto, se empujan, ¿no? Tienen esta cosa corporal, que es lo mismo que hacen cuando juegan a la pelota, cuando van a bailar, cuando están con los juegos y las consolas, que es lo que les exige el mercado de consumo bueno, el mercado de consumo básicamente, ¿sí? Esa sociabilidad de demostración de las emociones. Y lo que él dice es un tiempo desestructurado. Y cuando suena el timbre pasan al estado del estudiante, se convierten en una cosa distinta. Esto era exitoso. Digo, en un momento, durante muchos años, digo, en la década del 70, esa cuestión de la temporalidad se resolvía de manera bastante, no sin dificultades, pero era relativamente sencillo y se convertían en otra cosa. Hoy por hoy es muy difícil que se conviertan y que hagan tan rápidamente ese paso del estado de la esquina al estado del estudiante. No porque haya algo, ¿cómo decirlo? No porque haya algo en sus cuerpos que se lo impida, sino porque el entorno en el que crecieron, en este entorno de transformaciones culturales, dificulta la posibilidad de transformarse en ese espacio ordenador que vendría a ser la escuela, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que entonces la escuela tiene que adaptarse completamente? No, no estamos diciendo eso, sino que estamos buscando pistas para comprender lo que nos pasa. Lo que lidiamos son los jóvenes así. Los chicos así, son familias así, son situaciones así. Y por lo tanto, comprenderlas nos ayuda, me parece a mí, a poder trabajar con ellas. Y el otro libro que quería... es un libro que salió hace un par de años que se llama En Defensa... No soy bueno para sacar fotos de libros, como verán. No, como el otro día me mandé una foto estaba subrayando un libro, una novela, entonces me gustó una frase. ¿Vieron una novela que se llama La Uruguaya de Pedro Mairal? Y él en un momento dice, sin ser peronista, uno en algún momento de su vida se encuentra diciendo para sus adentros, viva Perón, ¿no? Claro, porque digo, es como parte del ser argentino, ¿no? Yo no soy peronista, no puedo ser, ¿no? Pero en un momento hay algo de esa emotividad, ¿no? Que sale, ¿no? Bueno. Entonces lo marqué, ¿no? Lo marqué y un amigo, y claro, lo marqué, tengo hijos, ¿no? Hago 1000 cosas como todos ustedes, entonces el subrayado no es recto. Si me agarra cualquier maestra de primaria, ¿no? me mandaría al equipo psicopedagógico, ¿no? Bueno, claro, bueno, no sé por qué estoy contando todo esto, pero aquí iba por la foto. Bueno, entonces dentro de mis deshabilidades, digamos, mis dificultades, está subrayar mal y sacar mal fotos. Bueno, capaz que no podría pasar de grado. ¿No? Pero digo, todo esto va también para pensar lo que exigimos a veces, que tiene, si uno lo piensa un poco, tiene cierta, ¿no? Eso estamos pidiéndole, ¿no? Bueno, ¿no? Pero pensemos un poco más amplio. Bueno, ¿cuál es el planteo del libro? Y esto sí me parece bien interesante. Esto que hay otra idea del tiempo en la escuela. Que la escuela tiene que poder proveer un tiempo que es distinto al tiempo del hogar y al tiempo de la sociedad más amplia en general, ¿no? Pone en suspenso, dicen ellos, el orden social. La escuela recibe a todos y no te está evaluando, no te debería evaluar
con vara distinta, no te debería tratar con una vara distinta, no te debería mirar con una vara distinta de acuerdo a tu origen social. Este es como el eje central del planteo del libro, ¿no? No importa de dónde vengas, te podés convertir en otra cosa. Es esta idea de poder dejar atrás el pasado para poder convertirte en quien no pensabas ser. Es Camus, ¿no? Es Albert Camus transformándose en un escritor que gana el Premio Nobel de la Paz, siendo de familia argelina, siendo de lo más estigmatizado de la sociedad francesa, una sociedad absolutamente jerarquizada, ¿no? Y el tipo que logra convertirse en algo del que nadie hubiera imaginado que se iba a transformar, ¿no? Esta idea, por eso el libro se plantea el en defensa en la escuela pública, porque precisamente también permite pensar cómo construimos un tiempo que quizás sea ordenador, ¿no? Que tenga algunas cuestiones más tradicionales, entre múltiples comillas, pero que le habilita a pensar otros tiempos. No sé si me siguen con la idea. No significa alterar todo, sino que quizás la mayor alteración que podamos lograr es habilitar la oportunidad. Porque a través de esa habilitación de la oportunidad estamos tocando otro montón de cosas casi sin quererlo. Porque estamos mirando de manera igualitaria al otro, porque estamos tratándolo de manera igualitaria, porque estamos enseñándolo de manera igualitaria, sin preguntarnos de dónde viene, cómo es la familia, cómo es el barrio, a quién votó o dejó de votar, si va o no a la iglesia el domingo, si hace tal o cual cosa, o si es de Newell's o de Central, que sería lo más grave de todo, ¿no? Bien, entonces, digo, efectivamente esa es la potencia de lo escolar. Y la potencia de lo escolar tiene que ver precisamente con proveer una visión del tiempo que es distinta al tiempo exigido por el orden social. Bien. Queda poco tiempo hablando del tiempo, entonces vamos a pasar algunas cuestiones entre todo esto. Esto ya lo dije, ¿no? El acceso, la sensación de acceder de inmediato al consumo te dificulta cuando vos le planteás a un estudiante, che, esto requiere de un tiempo de aprendizaje, por ejemplo. ¿Pero por qué requiere de tiempo? Si yo tengo otro montón de cosas ya, ¿sí? Si esto ya lo vi en un documental, si esto ya lo vi en una película, si esto ya lo vi en un juego, si yo sé cómo es la guerra en Irak porque lo juego en el no sé qué Strike, ¿no? Bueno, ¿sí? Y efectivamente estamos permanentemente lidiando con eso que también creo que dice Duvet por algún lado, que la escuela ya no concentra el monopolio de la transmisión de la cultura legítima. ¿Sí? Duvet, ustedes saben, tiene ese desarrollo bien interesante donde él plantea la escuela como santuario, porque la escuela se erige precisamente como ese lugar de la luz, como ese lugar de la civilización, como ese, por eso llaman tanto Sarmiento, ¿no? Las escuelas. mi último hijo se llama Faustino, así que no estoy lejos de esa añoranza, pero el punto es que efectivamente ese lugar pensado como la civilización y la luz no funciona más como la única institución encargada de transmitir lo que se considera la cultura legítima en una sociedad. Y por lo tanto, ¿por qué? Digo, porque compite con otras esferas. ¿Sí? Porque efectivamente todos nos formamos en múltiples espacios. Porque efectivamente todos aprendemos de una película, una obra de teatro, una canción, de hablar con un vecino, con un amigo, también estamos aprendiendo. ¿Sí? El punto es que la escuela hoy tendría que tener esa, precisamente, posibilidad de organizar esos conocimientos, de ordenarlos, de ayudar a mirarlos en distintas perspectivas, de contribuir a comprenderlos. Pero no podemos seguir pensando que somos los únicos que transmitimos la cultura.
Porque esto tiene dificultades para los que son docentes, para los que somos docentes. Porque el docente ya no es más el responsable de acercarte a la cultura. No somos más ese lugar, ¿no?, de luz, que igual que el sacerdote que en la iglesia te transmite la palabra de Dios, en la escuela el docente te transmite la cultura. Por eso las escuelas se hicieron frente a las iglesias, ¿no? Porque estaban compitiendo permanentemente. En que uno va a la ciudad de Paraná y encuentra la catedral y en la esquina la escuela normal. Y son dos edificios majestuosos, porque están compitiendo en esa organización del orden simbólico de la sociedad. Bien, hoy ni la iglesia ni la escuela tienen la misma función. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para que la escuela continúe contribuyendo a ese proceso de formación, para que el docente continúe siendo una referencia central, como lo es en la trayectoria de vida de los niños, niñas y de los jóvenes, porque como ustedes saben, no es lo mismo quien te toca de docente. Así como no es lo mismo a qué escuela vas, no es lo mismo cómo te trate ese docente, qué vínculo construya con vos, cómo te enseñe. Nosotros preguntamos perdón que estoy mezclando varias cosas, pero me parece que el punto es siempre el mismo, es decir, cómo reconstruimos la autoridad docente desde un orden simbólico distinto. Porque el orden simbólico no puede ser el de antes, porque esa sociedad no existe más. Y porque la escuela ya no es el único lugar de transmisión de la cultura. Pero la escuela necesita de un orden simbólico, que es necesario reconstruir desde nuevas bases, no en oposición a los jóvenes, no en oposición a la cultura de la sociedad, porque es la cultura en la que estamos insertos, sino en diálogo y en todo caso debatiéndola, pero en todo caso desde la construcción necesaria de un vínculo. Iba un poco a esto, cómo construimos una autoridad docente con bases distintas. Cuando nosotros les preguntamos a los jóvenes qué es un buen docente, nos dicen es alguien que explica todas las veces que sea necesario. No, un buen docente no es alguien que sabe. Un buen docente no es el buen tipo o buena mina que te hace amigo tuyo, ¿sí? Un buen docente es el que explica a todos todas las veces que sea necesaria. Esto implica un cambio notable en la cosmovisión sobre lo que es ser un buen docente. Pero ¿cómo? Yo sé mucho del tema, hago una excelente clase y punto. Eso es ser un buen docente. Es lo que nos enseñaron en muchos institutos de formación, es lo que nos enseñaron en nuestra trayectoria y por lo tanto es lo que hay que desarmar. Hay que construir herramientas para los docentes desde este otro lugar, donde tenés que saber, tenés que ser interesante cuando das la clase, tenés que mantenerlos atentos, tenés 30, 35, 28, 25 chicos y chicas que son distintos entre sí, 5 te dan bola una clase, 10 otra, 8 nunca, 3 se sientan adelante al principio, 5 se pelean con los de atrás. Esa es la diversidad. No existe más esta idea del grupo de compañeros. Tambalea, porque las infancias, las juventudes son diversas, son muy distintos entre sí, tienen tiempos diferentes y por lo tanto vos por ahí estás dando un tema o algo, pero esto yo ya lo sé y no te da bola esa clase, pero te da bola la siguiente, ¿sí? Entonces hay que demostrarle que por ahí lo sabe, pero que está bueno incorporar otras cosas y también hay que atraerlo cuando no te está dando bola. Obviamente que es muy difícil ser docente, ustedes lo saben, ¿no? Nadie dice que sea sencillo ser docente. Me parece que comprender estas características de las transformaciones culturales de nuestra sociedad ayudan al menos a que esa tarea sea un poco más grata. Porque ¿por qué me voy a enojar con jóvenes, con chicos, con chicas que son heterogéneos y son diversos? Si se supone que esa es la riqueza de una sociedad.
Si se supone que todos podemos efectivamente compartir ese mismo ámbito aprendiendo de manera conjunta. Bueno, ese es quizá el desafío. Esto implica ir contra años del sistema educativo que puso al docente como únicamente el centro del aula. Ahora no sos más el centro, tenés una función completamente distinta, pero que a la vez es fundamental. Porque tampoco significa correrse del lugar. Otra cosa que está muy de moda es decir, bueno, que lo hagan los chicos. No. Pará. ¿No? Los chicos pueden ayudar, los chicos pueden... No es como cuando hacen escuela. Bueno, pero los chicos decidieron... ¿Y dónde estaban los adultos? ¿No? Ah, pero le vamos a poner... me pasa mucho con los acuerdos de convivencia en algunas provincias, ¿no? Te dicen, bueno, no, pero los chicos son más duros para sancionar. Bueno, pero no tienes por qué poner lo que los chicos dicen, ¿no? Sino que una cosa es darle voces, elaborar desarrollos de procesos participativos, y otra, correrte del lugar de acompañamiento del adulto. Nadie está diciendo que el adulto no tenga que estar. Lo que no puede ser es un adulto autoritario, que imponga su verdad sobre el otro. De lo que se trata es establecer el diálogo. A veces tendrán más razón los estudiantes, a veces más razón los docentes, siempre la directora. No, es un chiste. No, pero que efectivamente implique, ¿no?, una posibilidad de diálogo diferente. Bueno, se me fue un poco la idea bueno, vuelvo sobre esto. Saber, lograr trabajar. Vos podés saber mucho, pero si no preparaste la clase, los chicos se dan cuenta. Si vos no usaste recursos un poquito más innovadores para mantenerlos atentos, a los 5 minutos tenés la clase dada vuelta, ¿no? Digo, ¿no? Todos lo saben esto, ¿no? Tenés que preparar cada clase, tenés que, con lo que te sirvió para un grupo no sirve para otro. No sirve. Si alguien te dice, no, yo salí, usé esto, vos tenés que usar otro, lo contrario, porque eso ya está. ¿No? Tenés que atraerlos de otra manera. Bueno, estas son las transformaciones culturales que me parece necesario poder pensar. Me quedan unos 5 minutos. Bueno, ahí está, ¿no? Nosotros elegimos nuestra sexualidad. Esto era inimaginable 30 años atrás. ¿Sí? Vieron que ahora los chicos protestan y van en pollera a la escuela para... Bueno, hay sexualidades distintas, hay dinámicas sociales que son diferentes, es decir, es más, si se quiere, una incertidumbre nuestra, que creemos que estábamos habituados a patrones de comportamiento muy estancos y que no sabemos qué hacer frente a lo novedoso, ¿no? Que también hay algo ahí de incertidumbre nuestra de qué hacer ante los demás. De todo esto, quedémonos con lo de abajo, ¿no? Estos 2 puntos de abajo. Que decía antes, ¿no? El descentramiento del conocimiento implica que el adulto también se descentre. Porque ya no soy la única fuente de conocimiento, mi lugar tambalea y entra en problema algo que es bastante complicado, que es que la edad ya no es lo que establece la jerarquía. Y en un sistema educativo que premia la edad, para decirlo en buenos términos, ¿no? Esto ya no funciona y nos cuesta a veces reconocer que podemos aprender del que tiene menos edad y que podemos aprender de la docente o el docente nuevo, ¿no? Que va a venir, ¿no? Bueno, y por ahí aprendemos y nos ayuda a pensar nuestras propias clases. Esto quería decir que esto no tiene que ver solamente con la antigüedad en la docencia, porque los chicos y chicas que salen de la formación docente salen tan marcados con pensar la escuela a la manera tradicional, salen pensando que se van a encontrar la primera foto que les mostré, que es todos ordenaditos, formados, porque gran parte de la formación docente lamentablemente está todavía muy vinculada a esa escuela que ya no existe, ¿no? Bueno,
Esto lo puse cortito porque me parece que tiene que ver con las dificultades que tenemos hoy. Lo puse porque no se veía mucho y no me puté mucho, pero digo, no sé si fueron a Mar del Plata alguna vez o saben lo que es Mar del Plata o no, saben perfectamente. Bueno, el sistema educativo es como Mar del Plata, ¿sí? Pueden ir todos, pero no es lo mismo a qué playa vayas, ¿sí? Vas a la playa del centro, es una cosa, la Perla es otra, Playa Grande es otra, ya te vas a las playas del sur es otra, ¿no? Digo, todos podemos ir a Mar del Plata, todos podemos ir al sistema educativo, pero no es lo mismo quién te toque de docente, cómo te enseñen, qué vínculo se construya, qué características tenga la propuesta de la escuela, y precisamente el desafío que tenemos es lograr una cosa distinta a Mar del Plata, ¿sí? Es lograr que más allá de tu origen social, que más allá de tu género, que más allá del lugar donde vivas, que más allá de la escuela a la que vayas, que más allá de si en primer grado te tocó la señorita Leonor o Susana, ¿sí? O Carlos, esa experiencia de primer grado sea tan grata con cualquiera de los tres que te haya tocado. Sea tan grata si te tocó en la escuela del centro o la que está en la periferia. Sea tan interesante si te toca en una institución que está en los bordes, en una institución lejos de los centros geográficos de la provincia, o en Rosario o en Santa Fe, o acá enfrente, o donde fuera. Digo, efectivamente, este es quizás el gran desafío de cómo transformar y cómo lograr la inclusión de jóvenes que, como les decía antes, son así, ¿no? Que ya no dicen, bueno, esto es de hace 100 años, hay que cambiarlo, ¿no? Pero que a la vez, una docente mexicana el otro día leía, lo que hizo para trabajar con la temporalidad es ponerlos a mandar cartas por correo, ¿no? Fíjense, claro, era algo distinto para ellos, y eso también es atractivo. Por eso lo que decía antes, no es que nos tenemos que adaptar a ellos, tenemos que conocerlos, que comprender, porque efectivamente son con quienes trabajamos cotidianamente, nos vinculamos cotidianamente, pero este ejercicio les permitía pensar que hay una temporalidad distinta, ¿sí? Que hay que saber esperar algunos procesos, que no es que si no te llamó no te quiere, ¿sí? Digo, vieron que a todos nos pasó en algún momento, che, pero ya llamé, no me responde, ¿no? Bueno, no es que no quiere salir con vos, capaz que te está haciendo desear un poquito y, ¿no? Bueno, todos queremos ya las cosas, porque a nosotros también nos pasa. Yo mando un mail y quiero que a los 10 minutos me tengan la respuesta. Bueno, eso no pasaba antes, y eso habla de esa temporalidad en lo que todos los procesos son vertiginosos. Fíjense el WhatsApp, ¿no? Yo no digo, ahora cuando termine de hablar acá, voy a abrir y voy a tener no sé cuánto, no tiene ningún sentido que responda. Porque esperaban la inmediatez. El que me escribió estaba esperando mi respuesta ya. No está esperando mi respuesta dentro de una hora. No le sirve de nada que yo le diga, no, la camisa está en el segundo cajón, ¿no? ¿Ya la encontró la camisa o salió sin esa camisa? ¿Sí? Porque las redes sociales tienen esa inmediatez. Si yo no estoy en el momento conectado, ¿para qué me voy a enganchar 2 horas después? O peor, ya cuando vuelvo a engancharme, hablo de una cosa y ya pasó el tema, están hablando de otra. Claro, no, pero yo quiero volver a hablar de lo... No, pero ya pasó. Ya está, no nos interesa lo que pensás de este otro tema de hace. Nos interesaba hace 2 horas, no ahora. Digo, nos pasa a nosotros, imagínense a las nuevas generaciones, que aparte escriben más rápido, ¿no? Entonces, la escuela le dice, esforzate, es la gratificación diferida, esforzate, y cuando esto termine, te va a ir bien. Lo vas a disfrutar. ¿Pero por qué no lo puedo disfrutar ahora? ¿Por qué el esfuerzo no tiene una parte de disfrute?
que concebimos al esfuerzo como por fuera de, esta es la culpa judeo-cristiana, ¿no? También, ¿no? Que habrá algún teólogo que lo sabe mejor que, ¿no? Claro, uno te tenés que ganar con el sudor de tu frente y todo esto, bueno, pero el sudor de tu frente capaz que si hago escuchando música, ese sudor me gusta un poco más. Capaz que si el trabajo práctico que nos está pidiendo lo podemos hacer mientras tomamos mate, mientras comemos unas galletitas o mientras escuchamos música sin molestar a los demás, sale mejor. Y no altera mucho lo que estamos pensando. Pero digo, como también trabajamos en función de que esa gratificación diferida tampoco está muy certera. Tampoco está demasiado claro que el trabajo que consigan dentro de unos años sea mejor que el de ahora. Y por lo tanto, no puede estar el conocimiento asociado a un bien canjeable. Porque si es un bien canjeable, algunos lo van a poder canjear y otros no. Entonces, los saberes no son bienes canjeables, sino que es lindo aprender por el mero hecho de aprender. ¿A qué vas a la escuela? A aprender, a conocer, a estar con otros, a disfrutar. Me gusta la escuela porque hay gente de distintos estilos. Son todas cosas que nos dicen los chicos. Nos dicen también que creen que van a conseguir un trabajo y que quieren seguir estudiando, pero también están valorando esto. Y ese es una herramienta central del sistema educativo que también tenemos que preservar, ¿no? Bien. Esta es la que decía de los techos que se quedan arriba. Bien. Y cierro con esto, que también estaba muy chiquito porque no me quiero pelear con nadie, pero obviamente que la educación tiene que reducir las incertidumbres, ¿no? Y que todo eso pasa si los servicios públicos están garantizados, si los techos no se caen sobre la cabeza de los estudiantes, si los libros de texto llegan al inicio de clases y no la semana previa a las vacaciones de invierno, si los profesores tienen elementos para trabajar, si los sueldos docentes están por arriba de la inflación, si las jornadas institucionales pensamos también en otras formas de habitar a las escuelas, si concentramos recursos en formar más y mejor a los docentes que trabajan cotidianamente a la intemperie. Y cierro con esto. Muchas gracias.